Imagínate que estás caminando hacia tu casa y así de la nada una persona te sigue. Tú solo querías llegar a tu hogar, pero de la nada tiene intenciones y quiere hacerte daño. Parece imposible, pero hay muchos casos en el Perú que lo demuestran. Puede ser a tu amiga, tu hermana, tu mamá y hasta incluso tú. Y no es algo raro ni lejano. En el Perú, por ejemplo, más del 35,6% de mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia familiar en algún momento. Solo en 2024 se registraron alrededor de 154 feminicidios, es decir, casi 3 casos por semana. Y en 2025 se atendieron más de 116,000 casos de violencia contra la mujer en servicios de salud. O sea, no es un caso aislado, es una realidad constante. La violencia de género es una agresión que una persona sufre por su género. Principalmente está influenciada por las mujeres, pero no es que haya casos de hombres que han sido maltratados. Sí hay, pero estadísticamente las mujeres son las que tienen más casos. En sí puede ser física, psicológicamente, verbal y hasta incluso digital. A veces puede iniciar como insultos, control o hasta celo en ocasiones de pareja, pero puede escalar a extremos como el feminicidio. Por eso en este podcast no solo vamos a hablar de la violencia de género de forma general, sino también de un caso que impactó mucho, el de Wendy y María, dos hermanastras que fueron encontradas sin vida en Ñaña Chosica, es decir, 2 feminicidios. Estos casos o este caso nos hace recordar que la violencia de género está más cerca de lo que pensamos. Las hermanastras. El caso ocurrió el 13 de marzo de 2023 en Ñaña Chosica, donde las hermanastras Wendy Mena y María Fernanda Pablo fueron halladas sin vida dentro de su vivienda. La escena del crimen fue violenta. Las paredes y pisos tenían manchas de sangre, pero no se encontraron señales claras de ingreso forzado, lo que hizo pensar que las víctimas conocían al agresor o le permitieron entrar. Wendy fue encontrada estrangulada, mientras que María Fernanda presentaba graves lesiones en la cabeza, martillazos. Esto demuestra que el ataque fue brutal y con distintos niveles de violencia, sin piedad alguna. Hubo 2 testimonios claves para la resolución de este caso. El primer testimonio presentado fue el de Marjorie. Marjorie fue la mejor amiga y la más cercana de María Fernanda. Este comenta su testimonio que unas horas antes que ocurriera el supuesto crimen que había ocurrido, estuvo con María Fernanda, su pareja y la expareja de María Fernanda en su casa en una pequeña fiesta o reunión. Hasta que de repente María Fernanda comenta que tiene un pequeño encuentro en un restaurante y ella se va de repente. Luego por chat, María Fernanda le comenta más a Marjorie que su hermanastra Wendy había organizado unas citas ciegas junto a una persona y esta al parecer tenía un poco de dinero. Luego de ello, Marjorie nunca más vio a María Fernanda. Para los oficiales, al poder recaudar estos datos, Marjorie les brinda sus textos o chats de voz que tenían, donde ahí los policías comenzaron a buscar la ubicación y el origen de estos chats y la ubicación del propio restaurante. El problema es que en las cámaras no había ningún rastro de María Fernanda, haciendo dudar a los policías si lo que había dicho Marjorie era certero o estaba ocultando algo. Un testimonio presentado fue el hermano de Wendy. Actualmente no se sabe el nombre, puesto que él no quiso revelar. Este comenta que María Fernanda normalmente hacía muchas fiestas junto a hombres mayores con dinero y estas fiestas llegaban a tomar cantidades absurdas de alcohol. También introducirse, cosas como también consumo de drogas o marihuana. Un testimonio presentado fue el hermano de Wendy. Actualmente no se sabe su nombre, puesto que él no quiso revelar. Este comenta que María Fernanda hacía unas cuantas fiestas un poco curiosas. Invitaba a hombres mayores y con algo de dinero a su casa. Estos bebían cantidades absurdas de alcohol o también consumían sustancias ilícitas. Esto mismo fue comentado por Wendy a su hermano, quejándose, sintiendo que se sentía muy incómoda, impotente, puesto que ella estaba estudiando y no sabía cómo poder solucionar esto.
También ella comenta un caso donde esos hombres comenzaron a acosar a su hermana María Fernanda, pero ella interviene. Esto mismo, el hermano de Wendy decide comunicarlo con su mamá, pero ella, sorda, se olvida del tema. También comenta que pese a que ellos vivían muy cerca, también el hermano de Wendy comenta de que su familia, menos él, vivía a unas 2 casas en la casa principal donde vivían María Fernanda y Wendy, pero estos nunca venían o se comunicaban con su hijo. Esto obviamente es negativo, una falta de comunicación entre la familia. También Wendy tenía vergüenza de su propia casa, puesto como siempre hacían fiestas, estaba en un desorden, estaba roto toda su casa y además ella era la única encargada de la limpieza. El problema de estos 2 testigos que hubo, de Marjorie y el hermano de Wendy, es que, como ustedes escucharon, se contradicen entre sí. Marjorie dice de que la culpable fue Wendy porque iba a malos pasos, al presentarle a María Fernanda hombres de dudosa edad o procedencia, mientras que el hermano de Wendy nombra de que la culpable fue María Fernanda, puesto que ella hacía fiestas y ellos causaban desorden, y además consecuencias desastrosas. Entonces fue algo dificultoso y hasta ahora seguimos con las dudas de qué habrá pasado o quién fue el causante. Hasta hoy no se conoce con certeza el responsable. Sin embargo, uno de los nombres más mencionados fue Pablo Lawson, señalado por presuntamente usar identidades falsas en redes sociales para contactar mujeres, jóvenes y drogarlas y robarlas. También se sospecha de amistades cercanas que estuvieron con María Fernanda antes de los hechos. Este caso muestra cómo las contradicciones en los testimonios, la falta de pruebas definitivas y el entorno de confianza dificultaron la investigación. Además, evidencia los riesgos de contactar desconocidos y la necesidad de fortalecer la seguridad y la prevención de la violencia contra las mujeres. Hola, yo soy Camila y les hablaré acerca de las causas estructurales. Cuando analizamos este caso vemos que el feminicidio no ocurre de un momento a otro, sino que es consecuencia de varios problemas sociales. Uno de ellos es la normalización de la violencia, ya que los celos, los insultos y el control son vistos como algo normal. También influye la desigualdad entre hombres y mujeres, donde el agresor busca tener poder sobre la mujer. Además, en el Perú la mayoría de feminicidios son cometidos por personas cercanas, lo que hace más difícil identificar el peligro. A esto se le suma la falta de educación emocional y una débil respuesta ante denuncias o señales de alerta. Todo esto permite que la violencia escale hasta llegar a casos extremos como el feminicidio. Hola a todos, soy Amy y en este segmento estaremos hablando acerca sobre el marco legal que tenemos en el Perú y cómo esto nos ayuda a enfrentar casos tan lamentables como el de las hermanastras Wendy y María. Es fundamental que comprendamos que las leyes sirven para protegernos, ayudarnos y buscar justicia en caso de estos tan horrendos crímenes. La legislación central en el Perú se podría decir que es la ley número 30364, de nombre la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Esta ley es un instrumento vital porque como equipo consideramos que prevenir la violencia de género es importante para poder proteger la vida de las personas, además de que protegemos su dignidad de ellas. Esto está enlazado a una convivencia democrática basada en la justicia y en el respeto. Además, si nosotros normalizamos la violencia, rompemos lazos de confianza, donde se limita la justicia y también la convivencia, donde nosotros no nos podemos expresar libremente dando nuestras opiniones. Este caso nos recuerda que una sociedad democrática no puede sostenerse si tolera la discriminación y el abuso de poder. Prevenir la violencia significa educar en valores de igualdad, fortalecer las leyes y promover la solidaridad, de modo que todos podamos convivir en un ambiente seguro, justo y respetuoso. Dado el caso de Wendy y María, ya conociendo todo lo que ha pasado, ahora ya tenemos claro que la violencia de género nos hace vivir con miedo en situaciones que deberían ser normales, como caminar por la calle, regresar a casa o salir con amigas. Lo más triste es que muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar casos de agresiones o feminicidios como si fueran solo noticias más, cuando en realidad detrás de cada caso hay una vida, una familia y sueños que fueron destruidos.
Por eso, es importante hablar del tema, generar conciencia, enseñar desde pequeños el respeto y la empatía y la igualdad.